Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal BrainMath. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que es interceptos con los ejes X y con el eje Y. Este tema es muy importante para el desarrollo de funciones y más adelante para lo que es el desarrollo de límites y derivadas. Entonces vamos a proceder a trabajar un momento en GeoGebra para que observemos lo siguiente. Como ustedes pueden observar, este es el plano cartesiano. En el eje X tengo marcados unos puntos que aparecen de color rojo y en el eje Y tengo marcados unos puntos que aparecen de color gris o azul claro. Observemos muy bien los puntos de color rojo. El punto P es de coordenada 1,0, el punto Q es 2,0, el punto R es 3,0, el punto S es 4,0 y así sucesivamente. Si nos vamos hacia la izquierda tenemos el punto BEPS1 que es menos 1,0, el que le sigue es menos 2,0 y el que le sigue menos 3,0 y así sucesivamente. Podemos observar que los puntos que pertenecen al eje X, aquellos que pertenezcan al eje X, tienen como una característica especial que su segunda coordenada es 0. Entonces así yo podría tener el punto 1,0 o el punto 2,0. Y estos punticos entonces son puntos que pertenecen al eje X. Observemos los puntos que pertenecen al eje Y. Tienen coordenada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Como se pueden dar cuenta, la primera componente es 0. Aquí tendríamos 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3 y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que aquellos puntos que pertenecen al eje Y tienen la característica que su primera componente es 0 y entonces tendríamos puntos como 0,1, 0, menos 2, 0, menos 3. Hay un caso muy especial y es este puntico que aparece aquí de color negro o en su defecto ese puntico que aparece aquí de color verde. Ese es el punto que pertenece al origen. Ese punto tiene como coordenada 0,0. El origen tiene la característica que pertenece tanto al eje X como al eje Y. Hecha estas claridades, entonces ahora sí vamos a trabajar con algunos gráficos y vamos a identificar cuáles son los interceptos con los ejes de esos gráficos. Bueno, entonces observemos este primer gráfico. Aquí tenemos un punto que corta el eje X, miremos dónde más. Aquí tenemos otro punto y aquí tenemos otro punto. Tenemos entonces 3 puntos. Entonces tendríamos nosotros como interceptos con el eje X lo siguiente. Menos 3,0, 0,0 y 2,0. Intercepto con el eje Y solo tendríamos 0,0. Miremos ahora la segunda gráfica. En la segunda gráfica tendríamos nosotros este punto que sería un intercepto y tendríamos este otro punto que sería un intercepto con el eje X. Ahora, esos interceptos con el eje X, ¿qué coordenadas tienen o qué coordenadas tendrían? ¿Qué creen ustedes que qué coordenadas tendrían? Si nosotros observamos bien,
está después del menos 1 y antes del menos 2. Entonces miremos, está aquí y el otro se halla acá. Esto sería más o menos menos 1,5 y el de acá sería más o menos 1,8. Interceptos con el eje Y tendría solamente este de aquí, que sería en menos 2. Entonces los interceptos nos quedarían de la siguiente manera. Con el eje X, menos 1,50 y 1,8,0. Intercepto con el eje Y, 0, menos 2. Esta gráfica, como ustedes pueden observar, tiene 3 interceptos, 2 en el eje X, un intercepto en el eje Y. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos un tercer gráfico. En este tercer gráfico observamos que hay un intercepto en el eje X, que sería el punto menos 2,0. Y miremos a través del eje X, no hay más interceptos. Miremos en el eje Y. En el eje Y solo tenemos este intercepto. Y este intercepto sería el punto 0,1. ¿Correcto? Entonces nos quedaría de la siguiente manera los interceptos. Listo, entonces aquí están los interceptos. Ahora, en el gráfico número 4, tenemos entonces que en este gráfico nosotros tendríamos un intercepto, dos interceptos en el eje X y miremos a ver en el eje Y. Aquí tendríamos un intercepto y acá tendríamos el otro intercepto. Entonces en el eje X tendríamos menos 2,0, aquí está 4, 5, 6 y aquí sería 7,0. Esos son los dos interceptos en el eje X. Y en el eje Y tendríamos 0, menos 2. Entonces vamos a escribirlos. Listo, entonces así nos quedarían los interceptos. Aquí están los del gráfico 3, aquí están los del gráfico 4. Vamos entonces a observar otros ejemplos. Gráfico número 5. Podemos observar que la gráfica es una parábola. Miremos, esta parábola tiene en el eje X 1 y 2 interceptos, que serían menos 2, punto menos 2,0 y punto 2,0. En el eje Y sería el punto 0, menos 3. Entonces vamos a escribir nuestros interceptos. Miremos el siguiente gráfico. Este gráfico es muy especial porque nosotros podemos observar que en el eje X nunca la gráfica toca a este eje. Por lo tanto, no habrá intercepto en el eje X. Y si observamos el eje Y, la gráfica tampoco nunca va a tocar al eje Y. En este caso, tanto el eje X como el eje Y son asíntotas. El eje X es una asíntota horizontal y el eje Y es una asíntota vertical. Por lo tanto, en este ejercicio no hay interceptos. Bueno, listo. Vamos entonces a otro ejemplo. Miremos acá. Acá tenemos la gráfica de una recta horizontal. En este caso, esta es la gráfica de una función constante. Miremos que esta función pasa por 20. Nunca corta al eje X, solamente corta al eje Y. Entonces, en el eje X no hay interceptos, pero en el eje Y solamente hay un intercepto y es este punto que sería el punto 0,20. Escribiéndola nos quedaría de la siguiente manera. Correcto. Entonces, así nos quedaría. Observemos este gráfico que pertenece a una línea recta.
Observemos que esta línea recta nos corta el eje Y en este punto de acá, que como ustedes pueden ver es el punto 0,3. Aquí se ve perfectamente y aquí se ve la coordenada del punto. 0,3, mírenla aquí. Y acá se ve la coordenada del punto que sería menos 3,0. O sea, intercepto con el eje X, menos 3,0. Intercepto con el eje Y, 0,3. Nos quedaría entonces de la siguiente manera escrito. Entonces así nos quedaría ya escribiéndolo de una manera adecuada. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo. Aquí tenemos nuestro último ejemplo. Para eso he tomado la gráfica de la función coseno. Vamos a observar en dónde son los interceptos con el eje X. Es acá, es acá y acá. Observemos una cosa. El eje X tiene como unidad de medida desde aquí, que es 0, hasta aquí, que es pi. Pi es 180 grados, lo cual quiere decir que aquí sería pi medios, que es 90 grados. Aquí es pi. Aquí sería 3 pi medios, que es 270 grados. Si yo analizo la gráfica solamente desde aquí, desde el 0 hasta 360 grados, yo puedo decir que los interceptos son 90 y 270, ¿correcto? Pero ella va a seguir cortando al eje X cada 180 grados. Si nosotros a 90 le sumamos 180, pues nos va a dar 270. Y si a 270 nosotros le sumamos 180, nos va a dar el otro intercepto. Y así sucesivamente va a continuar. En cambio, en el eje Y, el único punto en donde corta es en este punto, que es el punto 0,1. Ese es el único intercepto que tiene con el eje Y. Mientras que con el eje X sabemos que el primer contacto lo hace aquí en 90 grados y luego le suma 180 para que nos dé un total de 270 aquí. Le sumamos otra vez otros 180 y 270 más 180 nos dan 300, nos dan 450. Aquí serían 450 grados. O sea que tendríamos el primer intercepto es 90, el segundo intercepto es 90 más 180. El que le sigue sería lo que dé 90 más 180 más 180. El cuarto sería 90 más 180 más 180 más 180 y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos escribir una fórmula para generalizar y la fórmula sería exactamente 90 es pi medios más 180, entonces podríamos decir n por pi, donde n es número natural. Entonces sería, si vale 1 sería 180, si vale 2 sería 2 por 180, si vale 3 y así sucesivamente. Esta sería la fórmula que a mí me permitiría encontrar los interceptos con el eje X. Sería todo el conjunto que surja de aquí, que surja de la fórmula pi medios más n pi. Y de ahí, entonces nosotros obtenemos pi medios. Si quiere lo podemos lo podemos colocar en radianes o lo podemos colocar en grados también. Tenemos aquí 3 pi medios y así podríamos tener puntos suspensivos porque el conjunto es infinito. Y sabemos que el intercepto con el eje Y
es únicamente y exclusivamente el punto 0,1. Entonces, aquí hemos presentado cómo hallar los interceptos con el eje X y cómo hallar los interceptos con el eje Y si a nosotros nos dan una gráfica. Lo único que tenemos que hacer es tener una gran capacidad de observación y concentración. Saber que todos los puntos que quedan sobre el eje X, la segunda coordenada es 0, y saber que todos los puntos que quedan sobre el eje Y, su primera coordenada es 0, su primera coordenada es 0, correcto. Bueno, muchas gracias, muy amable.